Muchas gracias, por supuesto. Muchísimas gracias por el espacio. Es un placer compartir acá con todas. Quisiera hablar un poquito como de lo que ha pasado, pero sobre todo de lo que sigue, porque me parece que tenemos retos bien importantes y que los tenemos que hacer juntas. Estamos en un momento de muchísima violencia política patriarcal, muchísima. Ahorita, no sé si han visto en las redes sociales de Clara Brugada, de Claudia Sheinbaum, que hay muchos artistas que las están apoyando y etcétera, ¿no? Y Tati Cantoral nos grabó un video de apoyo a Clara Brugada y está amenazada de muerte, ella y sus hijas, ¿no? Y luego anoche el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya nos dijo que no podemos hablar del cartel inmobiliario. Bueno, algunas como Ernestina, tú no puedes, ¿va? Yo sí. Entonces, tú también. Exacto. Pero entonces, de alguna manera, todas nos preguntamos, y Susi me hacía esta pregunta allá afuera, y creo que es una pregunta que todas nos estamos haciendo, de ¿cómo estamos respondiendo ante estos ataques manchados, pasados de lanza, criminales, etcétera, etcétera? No estamos respondiendo de la misma manera, evidentemente. No podemos responder como criminales. Uno, porque no lo somos, y dos, porque el feminismo le apuesta a otra cosa. Sin embargo, ¿cómo respondemos? Es decir, ¿cómo sí nos defendemos? No tengo la respuesta. Pero me parece que vale la pena que hagamos un momentito para pensar y comprender el momento en el que estamos viviendo. Es decir, va a llegar a la presidencia Claudia Sheinbaum, que es una mujer que no va a mangonear nadie, me explico. Es decir, es una mujer detrás de la cual no va a haber unos señoros operando nada. Y eso es brutal, brutal. Y claro, los señores operadores del dinero y etcétera, ya se dieron cuenta. Y que además de todo, pues es una mujer muy inteligente, de izquierda, bla, 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 ¿no? Y que ha dejado ir una serenidad muy interesante, ¿no? Gracias a la cual empresarios se sienten cómodos hablando con ella, bla, 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 ¿no? Es muy peligrosa para la derecha del mundo, no nada más la derecha de México, porque además la derecha de México, ¿qué creen? Forma parte de la derecha del mundo. Entonces nos atacan en España, nos atacan en Ecuador, nos atacan en México, nos atacan en Estados Unidos, en Argentina, ¿me explico? Es importante mirar el panorama global, porque México está liderando un movimiento político impresionante, no solamente de izquierda popular, sino además comandado por una mujer. Brutal, es un madrazo. Entonces, partiendo de esa premisa y del cambio cultural que eso significa, a mí me gustaría justo que pensáramos y que pensáramos la justicia también en términos de lo cultural, porque si algo hemos desarrollado las mujeres en esto que nos ha tocado habitar, y yo sé que luego desde los feminismos se nos frunce el sisirisco cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de los roles de género que nos ha tocado habitar, y ni modo, soy tan feminista que me gané todo el derecho de hablar mal, incluso del feminismo. Entonces, luego desde los feminismos blancos, se nos frunce hablar de la familia y se nos frunce hablar de un montón de cosas, ¿no? Entonces, en los roles de género que nos ha tocado habitar, aprendemos a cuidar y hemos aprendido a cuidar. Esa herramienta de lo íntimo y de lo privado puesta al servicio de lo público, pues resulta que gracias a eso, los feminismos del mundo hemos logrado que se comprenda que el cuidado no es responsabilidad de mi mamá, sino es un derecho de todas las personas y por lo tanto, todo mundo tiene que participar de que ese derecho se goce. Es decir, la sociedad en su conjunto, el Estado y la iniciativa privada. Todo mundo tiene que participar. Entonces, que me cuiden a mí ya no es responsabilidad de mi mamá. Y ese cambio cultural es brutal.
¿Cómo van a crecer las mujeres? Ahora les digo a las muchachas de Estamos Listas, que ven que son todas muy jovencitas, ya estoy hablando como mi tía, que es muy bonito ver a las mujeres jóvenes que parece que les echaron feminismo en el Cresilac y que ya traen un motor perro, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser una civilización que crezca con mujeres que nunca trajeron encima la culpa de no estar cuidando bien a alguien? Porque toda la vida estamos cuidando a alguien y toda la vida traemos la culpa de no estar cuidando bien a alguien. ¿Cómo se van a sentir los hombros, el cuerpo? ¿Cómo nos vamos a mover? Si crecemos ya sin eso. Bueno, de ese tamaño es que las feministas del mundo hayamos colocado en la conversación que el cuidado es un derecho. Ya no está en nuestros hombros. Ahora, ¿y eso con qué se come? Claro. Bueno, creo que en Iztapalapa tenemos grandes ejemplos de por dónde va la onda, pues, ¿no? Y eso es muy interesante. ¿Con qué se come? Pues con que ya no lavemos la ropa, con que ya no cocinemos, con que ya alguien más cuide a nuestros hijos por las tardes, con que alguien cuide a nuestros adultos mayores, con que alguien nos ayude a atender a nuestras personas con discapacidad, con que alguien nos ilumine la calle por donde pasamos. Y si además me ponen un barco gigante para que yo pueda ver una escultura gigante de un barco, que es una utopía, y mientras voy por las tortillas imaginar que otro mundo es posible, porque veo un barco en medio del periférico, bueno, eso es un sistema de cuidados. Eso es parte de lo que vamos inventando como un sistema de cuidados. Claro, todo el mundo nos preguntamos qué es y con qué se come. Hay muchos ejemplos en el mundo de circuitos de bienestar que se van avanzando, pues, ¿no? De lo que se trata es básicamente de, en el paradigma de civilización, poner el cuidado al centro. Pero además, ojo, porque desde la cuarta transformación de lo que hablamos, pues es que vamos todas y todos juntos y todes juntes. A veces siento que de pronto, y lo comparto con todo cariño con mis compañeras de las organizaciones de la sociedad civil, porque de ahí vengo y no se me olvida ni un solo día, que de pronto desde las organizaciones de la sociedad civil levantan un faro de luz y dicen, es por acá, nosotros lo venimos estudiando hace un chingo, es por acá. La pregunta es, ¿y cómo continuamos ese camino? ¿Cómo vamos a ese faro de luz? ¿Vamos de una en una en filita o vamos todas juntas al mismo tiempo? Y esos son dos modelos de gobernanza distintos, no sé si me explico. La apuesta de la cuarta transformación es ir desde abajo y todas las personas juntas al mismo tiempo. Y eso significa entender que cada vez que hablamos de justicia, de feminismo, etcétera, etcétera, tenemos que pensar en todas las personas en su conjunto. Hablaban hace ratito de los delitos de violencia sexual, que por supuesto son muy superiores en las mujeres, pero también tenemos que ver que los hombres no han hablado. No sé por qué me ha pasado esto en el último año, que me ha tocado escuchar a grandes amigos que a sus 50 años pueden confesar cosas que les pasaron en la secundaria con otros hombres de su misma edad, etcétera, etcétera. A veces tengo la sensación de que el día que los hombres hablen, va a haber un llanto colectivo como de un, ¿cómo se llama cuando se inundó el mundo? No, cuando se inundó el mundo, el diluvio, gracias, así. Noé, ¿cómo se ese? Ajá. Porque los hombres no han hablado. Y tan no han hablado que lo que construyen y construyen es violencia sobre violencia, sobre violencia, sobre violencia, sobre violencia. Por eso no van a hablar del cártel inmobiliario, por eso las amenazamos de muerte, por eso degollamos a Clara Brugada en sus carteles en la calle, porque es violencia, porque somos machines, porque no ganamos por la buena, porque la buena ya se nos quedó hace 15 años en algún lugar del espíritu y ya no pasó. Y esa es una representación brutal del patriarcado. Entonces, ¿cómo le hacemos para no dejar a nadie atrás? ¿Cómo le hacemos para no dejar atrás ni siquiera a las personas funcionarias de la justicia? ¿Cómo le hacemos? Porque hay muchas cosas que hay que ir poniendo, que sin duda están puestas en la ley, otras que hay que ir poniendo en la ley. Pero yo escuché una vez a Ernestina decir, las cosas no cambian por decreto. Si no viene acompañado de un cambio cultural, no es cierto. Entonces,
¿Cómo convencemos a todas las personas de los tribunales, de la función pública, etcétera, etcétera, de cuidar? Y en ese sentido de pensar no solamente en tratar con amabilidad y decencia a la gente a la que atiendan, sino cuidar a sus compañeros y compañeras. Al fin y al cabo, el poner el cuidado al centro es una brújula de justicia muy importante, ¿no? Es decir, ¿cómo hago todo lo que hago a partir de pensar en primero cuidar? Entonces, de las cosas interesantes que se empezaron a hacer en la Ciudad de México es justamente poner a las víctimas al centro. Y con esta pregunta que se hizo Claudia Sheinbaum cuando la alerta de género, ok, ¿y quién cuida a las que nos cuidan? Es decir, ¿y quién cuida a las policías? ¿Y quién cuida? ¿Me explico? Y una serie de programas que se vinieron haciendo para aumentar el sueldo de las personas policías en general. Pero además un programa de la unidad de género bien importante ahí, que por cierto ya quedó en la ley que la unidad de género tenga unas facultades que no tenía, y eso es muy importante, ¿no? Ahora, ¿es a madrazos y a reformazos? No. Es por las buenas y con convencimiento y con conversación y sin imposición. Y si no, las cosas no pasan. Pero y en medio de todo ese proceso cultural, ¿qué hago yo para que me pongan mis medidas de protección y me regresen a mi hijo? Tampoco tengo la respuesta. Es decir, lo que les quiero decir es que a veces es interesante entender que estamos hablando de procesos humanos, que las personas son personas, que las personas que nos atienden son personas con sus propios procesos humanos, con sus propios infiernos que lidiar, con sus propias creencias de dónde tienen que estar las mujeres, es decir, con sus propias creencias de que la violencia familiar, bueno, no es que sea violencia, es que también la señora se puso necia. ¿Me explico? Que probablemente es reflejo de lo que piensa de su propia casa, de su propia familia. Es decir, que las personas que atienden también desde ahí, desde quienes son, desde lo que han vivido. Analizando un poquito, por ejemplo, la vida de las mujeres policías, pues es muy probable que se enamoren de hombres policías. Las mujeres heterosexuales policías, pues es muy probable que se enamoren de hombres policías. Y entonces te estás enamorando de un señor con una pistola. Y eso tiene unas otras implicaciones. Ojo que no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Lo que estoy diciendo es que es. Y con eso hay que trabajar. Y con eso hay que vivir. Y todas esas cosas hay que considerar. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Eso nos regresa como a esta pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo nos defendemos? Sin ser lo mismo, porque las mujeres políticas no podemos ser patriarcales, no podemos ser patriarcales, y en el proceso que sigue teniendo una presidenta no podemos acompañarla desde el patriarcado, tenemos que acompañarla desde la sororidad, aunque no sepamos qué significa, aunque no sepamos cómo se construye, tenemos que aprender a construirla, y es un músculo que hay que aprender a construir, y además tenemos que ser pacientes si no lo somos, porque se aprende, porque nuestro entrenamiento vital es para estar peleadas las unas con las otras. De eso también se trata el patriarcado. Entonces, de las cosas que veo que es importante avanzar, en un poco lo que decían, que tienen toda la razón es decir, obviamente hay que estar muy atentas en el feminicidio en relación a que baje, ¿no? Pero ¿qué pasa antes? Es decir, de la historia que termina en un feminicidio, ¿cómo le hacemos para llegar antes? En la Ciudad de México, con la Secretaría de las Mujeres, tienen un proceso bien interesante de detección del riesgo feminicida, ¿no? A partir de las lunas y de unas otras estrategias que son muy interesantes. Y claro, pues el paso previo es la violencia familiar, ¿no? Violencia vicaria, etcétera, la violencia familiar. Entonces, a mí sí me parece que en lo que sigue tenemos que poner toda la atención del mundo en la violencia familiar, en el cambio cultural que se necesita para democratizar las familias. Porque la violencia familiar básicamente tiene de raíz esta idea de que hay una persona dueña de todas las demás personas. La persona dueña es el señor, ¿no? Y todas las demás personas son su propiedad. Entonces, a partir de esta idea, estoy un poco esquematizando, ¿no? Entonces, a partir de esta idea, ¿cómo le entramos al cambio cultural para romper esa idea y democratizar las familias? Las mismas cosas horrorosas y verticales que pasan en las instituciones, pasan en las familias. Y ni modo, y cualquier entendimiento que tengamos por familia, evidentemente estamos hablando de un concepto ampliado de familia. En ese sentido,
Claro que tenemos pendiente, uno, poner la violencia vicaria en el Código Penal, que eso tiene que pasar ya en el mes de mayo. De la violencia sexual estamos promoviendo una reforma que es muy interesante, que yo tengo prendidas todas mis velitas para que pase, pero estamos tarde y no sé si lo logremos. Pero lo que es muy interesante de esta reforma de violencia sexual es que lo que tutela el cambio que solicitamos es la libertad sexual. Y eso es súper innovador. Entonces, esa esperemos que pase. Otro mega pendiente que tenemos sin duda, y es que el tribunal no le ha entrado y se han hecho que la Virgen les habla, es todo lo que tiene que ver con los deudores alimentarios. Los señores en esta ciudad no pagan la pensión, 3 de cada 4 no la pasan. Y ese es el origen de un chorro de problemas, de muchísimos problemas, injusticias y etcétera. A eso hay que entrarle y hay que entrarle con todo, con toda la voluntad a nivel nacional. Es evidentemente un problema que se repite en todas las esferas a nivel nacional. Pero le tenemos que entrar otra vez, la sociedad en su conjunto. La iniciativa privada, ¿no?, que no tiene que estar pagando por fuera para que el señor no pase la pensión, etcétera, etcétera. Bueno, el tribunal ni se diga, el Poder Judicial ni se diga. Pues, ¿sí? A mí me parece que esto de los deudores alimentarios es como de lo más urgente. Incluso algo que ya no me dio tiempo, pero que habríamos de, yo digo para el Senado, pon tú, aprovechando que tenemos aquí una senadora presente. Que habría que considerar, porque no lo entiendo bien, pero hay que estudiarlo con calma, pero en Estados Unidos tienen este sistema de que si el güey no paga se va a la cárcel, pero creo que a la media hora. Y mientras tanto, el Estado es quien va a pagar. O sea, si el güey no paga, el Estado le paga a la mujer, pero la mujer nunca se queda sin el dinero para la pensión alimenticia. ¿Me explico? Ajá. Ok. Bueno, igual ahorita nos cuentas, pero es, o sea, el punto es que la mujer no se queda sin y el Estado responde pagando. Entonces, eso habría que analizarlo con calma, o más bien proponerlo rápido. Entonces, ahora que hablaban justamente de los protocolos bien hechos y etcétera, que claro, tiene que haber protocolos bien hechos, me empezaba yo a preguntar si no sería importante, o sea, cómo tendrían que decir los protocolos o cómo tendríamos que ponerlo en la ley, si es que toca, el acompañar todos estos protocolos con cambios culturales y esto qué significa, ¿no? Es decir, cómo incluimos en los protocolos la impronta cultural. Y les cuento, y ya con esto voy cerrando, una estrategia que justo pudimos hacer juntas Ernestina cuando era fiscal, una servidora, y con el Instituto de las Mujeres, con la Secretaría de las Mujeres, y con el Poder Judicial y con la Policía, que les presentamos una obra de teatro. Bueno, ya van 2, una fue La Jauría, la segunda ya no te tocó, Ernestina. Una fue La Jauría, sobre el caso de la manada en España, y la otra fue una obra que se llama Consentimiento. En el Teatro de la Ciudad hicimos esas 2 funciones y fueron personas trabajadoras de estas instituciones. Y fue muy impresionante la respuesta, porque después hubo diálogo con el elenco, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco en síntesis, lo que todas las personas que sirven a la justicia y que estaban ahí presentes narraron es que al verlo se les aclararon un montón de cosas, pues es decir, algo se metió en su corazón, porque el arte y la cultura hace que tu corazón cambie de lugar, pues, ¿no? Entonces, ver de qué manera vamos incluyendo en los protocolos y en estos procesos de atención siempre la alerta, el foquito de que eso tiene que ir acompañado de un cambio cultural, pues, ¿no? Y cómo lo vamos haciendo. Y ya, gracias.